Buenas tardes, muchas gracias por asistir, tanto de forma presencial como virtual. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias al Ateneo. Hoy os voy a acercar a un autor español, Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo es profesor en la Universidad Jaume I de Castellón, donde imparte las asignaturas de literatura universal, literatura inglesa, sobre todo centrada en el siglo XIX. Este señor también imparte talleres de escritura creativa, cada vez menos porque su tiempo y sus múltiples actividades literarias se lo impiden. Y también seminarios sobre ficción histórica, tanto en España como en Europa, incluso en América Latina, donde cada vez tiene más protagonismo. Antes de escribir antes de escribir novela histórica, cuando era un adolescente escribió poesía y estando en la universidad escribió tanto novela negra como novela erótica, pero no consiguió que se la publicaran y decidió cambiar de registro. Y como cuando tenía 7 u 8 años fue a Roma con sus padres y quedó cautivado por Roma, decidió documentarse sobre la antigua Roma, porque le gusta mucho la historia, y se atrevió a iniciar una trilogía sobre un personaje que él creía que era un gran olvidado, que es Publio Cornelio Escipión. Su oponente, que era Aníbal, sí es más conocido, pero este general romano, en opinión de Posteguillo, era menos conocido y eso lo animó a escribir una trilogía sobre él. Aquí tenemos la cantidad de reconocimientos y premios que ha obtenido. Entre ellos destacan 3, el Premio de las Letras Valencianas en 2010, el de Literatura Histórica en 2013 y el Planeta en 2018 con Yo, Julia, su penúltima novela. Aquí podemos ver sus principales obras, porque además es autor de más de 70 publicaciones académicas, pero yo me voy a centrar hoy en sus novelas. Ha escrito una trilogía sobre Publio Cornelio Escipión, Africanus, un general romano. Otra sobre Trajano, emperador hispano. Una trilogía que no tiene nada que ver con la antigua Roma, que es sobre historia de la literatura, muy curiosa. Y por último, 2 libros sobre una emperatriz romana que, en opinión de Santiago Posteguillo, fue la emperatriz más famosa que tuvo Roma, Julia Donna la Grande. Pero, ¿cuál es el proceso creativo de Posteguillo? ¿Qué hace antes de empezar a escribir una novela? Lo primero que hace es un trabajo de documentación. Según él mismo, le lleva entre 6 y 8 meses. Lo primero que hace es recurrir a las fuentes primarias, también llamadas clásicas. Aquí podemos ver al autor latino Plauto y cobra especial protagonismo este dramaturgo porque en la trilogía de Africanus es un personaje principal. Esta fuente primaria ha sido de un valor incalculable para Posteguillo, porque en sus obras de teatro, este autor, Plauto, describe con exactitud cómo era Roma en aquella época y nos hace un recorrido por sus calles, por sus costumbres. Pero yo me voy a centrar en el trabajo de documentación que este señor hace para la segunda trilogía, que es la de Trajano. Y aquí las fuentes primarias son principalmente 3 poetas, Estacio, que además es un personaje, junto con su esposa y su esclavo, de los asesinos del emperador, el primer libro de la trilogía. Juvenal, que en uno de sus poemas nos deja un dato muy interesante, que es cuánto pesa
el casco de un gladiador, y esto para recrear una lucha entre gladiadores es tremendamente importante. Y a otro poeta hispano de Tarraco llamado Marcial, que escribió un libro de poemas, el Liber Spectaculorum, libro de espectáculos, para celebrar la inauguración del Coliseo de Roma. Y ahí hay un poema que tiene vital importancia, que es el poema que él dedica a la lucha de dos gladiadores que eran muy famosos durante el reinado de la dinastía Flavia, que en el día de la inauguración lucharon de forma épica, y Marcial compone un poema donde describe con exactitud cómo era esa lucha. Está considerado uno de los documentos escritos más valiosos de la época porque rara vez se describía de forma tan rigurosa cómo era la lucha de gladiadores, sobre todo por una persona que lo había presenciado. Nos vamos a los historiadores. Son muy importantes los textos de Flavio Josefo, un sacerdote de Jerusalén que escribió las guerras de los judíos y la destrucción de Jerusalén porque la vivió allí en primera persona. Fue hecho prisionero por el emperador Vespasiano y cuando éste marchó a Roma, dejó allí a su hijo Tito, y este señor era el esclavo de la familia Flavia. Y escribió este libro donde se detalla la destrucción de Jerusalén y, por ejemplo, para que lo pongamos en contexto, cuando se destruyó el texto de Jerusalén solo dejaron un muro en pie, que fue el muro occidental, lo que hoy actualmente conocemos como el Muro de las Lamentaciones. La historia natural de Plinio el Viejo, un militar que era el jefe de la Marina Imperial y también considerado el mejor naturalista de la época, que destaca en su historia el que como jefe de la Marina Imperial, cuando el Vesubio entró en erupción, marchó hasta la bahía con sus barcos, llegó a acercarse mucho a Pompeya, a 6 kilómetros de distancia, pero murió asfixiado. No consiguió salvar a la población civil como era su intención, pero lo intentó. Su sobrino Plinio el Joven, que escribió un libro sobre la erupción del Vesubio y que es la fuente clásica más importante en esta trilogía porque era amigo personal de Trajano y se carteaban. Y esas cartas, Plinio el Joven, que era abogado, escritor y científico, las conservó y han llegado hasta nuestros días. Además escribió un panegírico al emperador Trajano en el año 100, coincidiendo con su nombramiento como cónsul, y de ahí Posteguillo extrae muchísimos datos de cómo era Trajano, que era un emperador que procuraba ser justo, que predicaba con el ejemplo porque era muy austero y publicaba los gastos de la familia imperial. Se encontró una Roma en la más absoluta bancarrota y bajó los impuestos, devaluó la moneda, aprobó medidas para los pobres e invirtió en obras culturales y sociales. Y 6 historiadores, hay muchos más historiadores de los que se nutre Posteguillo, pero principalmente estos 6: Apiano, Dion Casio, Tito Livio, Plutarco, Suetonio y Tácito. Tengo aquí unas anotaciones que más adelante veremos por qué. Y si hablamos de fuentes secundarias, una vez que Posteguillo considera que ya se ha documentado bastante con las fuentes primarias, que son
las personas que vivieron en aquella época y escribieron sobre lo que vieron, o bien que entrevistaron o hablaron con personas que habían vivido allí, pues empieza a documentarse con las fuentes secundarias, que son todos los historiadores, investigadores, científicos que con nuevas técnicas durante los siglos XIX, XX, XXI han podido investigar sobre la antigua Roma y han dejado constancia de ello, y también biografías o documentos de interés. Pues Posteguillo encuentra esta tesis de una historiadora, profesora de la Universidad de Oxford, llamada Barbara Levitt, y cuando la lee se enamora del personaje y decide que va a escribir su historia. Y nada más y nada menos que gana el Premio Planeta. Cuando ya se ha documentado con las fuentes secundarias, no empieza a escribir, sino que procura visitar todas aquellas ciudades y escenarios donde se van a desarrollar sus novelas. Aquí, por ejemplo, lo vemos en el Coliseo, en el Muro de Adriano, en el Museo Romano de Mérida, porque Posteguillo considera de vital importancia visitar los museos porque ahí puede ver la historia, ver el pasado, pero no puede tocarlo, porque en los museos, para que se preserven todos los tesoros que contienen, no dejan que los toquemos. ¿Qué hace Posteguillo? Él no tiene suficiente con las fuentes clásicas, las secundarias, y con visitar los lugares donde va a recrear sus novelas, sino que se va a presenciar los eventos de recreación histórica sobre el mundo romano. Según Posteguillo, este es, y también en Google lo he encontrado, el mejor que existe en el mundo. Es el de la ciudad de Santén, en Germania Inferior, que es la antigua colonia Ulpia Traiana, fundada en Germania Inferior en el año 100 por Trajano, y donde se celebra el festival romano Espadas, Pan y Juegos. Y en España, según Posteguillo, este es de los más importantes, en Tarragona, la antigua Tarraco romana. Aquí, desde 1999, con carácter anual, porque el de Santén es bianual, se celebra este festival con un denominador común, que es el rigor histórico. Y así, si visitamos Tarraco Viva, aquí tenemos dos carteles recientes del festival, podemos ver con nuestros propios ojos y tocar el mundo civil, el militar, podemos ver en vivo cómo era el equipamiento o el uniforme de un legionario, podemos tener en nuestras manos un gladio, que era la espada, o un escudo, o el casco o las sandalias. Esto, como podréis comprobar, es muy importante a la hora de recrear tanto las batallas como la vida en los campamentos de Roma. Las armas de guerra, aquí tenemos una catapulta en la parte superior izquierda, que si os fijáis bien, tiene una piedra o una bola que va volando. Allí no solo vemos las armas de guerra, sino que las vemos en funcionamiento. Así el escritor puede comprobar in situ cuánto tardan en cargar una catapulta, cuántas personas hacen falta para no cometer la torpeza de decir, cada 30 segundos lanzaban una piedra a la ciudad que estaban asediando. Luchas de gladiadores, sesiones del Senado romano, la vida civil, la religión, las bodas con sus banquetes, la gastronomía, la cocina de un hogar romano, la música, el teatro, la artesanía, la escritura. Allí lo recrean absolutamente todo, exceptuando, por razones obvias, el sacrificio de animales en los templos,
que era muy común en Roma, las luchas donde hay fieras salvajes en el Coliseo y, por supuesto, las orgías. Y con toda esta labor de documentación, ya tiene Posteguillo todo lo que necesita para empezar a escribir. Y escribe su primera trilogía, Africanus, que es la historia de dos grandísimos generales, uno cartaginés, Aníbal Barca, y otro Publio Cornelio Escipión, que por sus hazañas posteriores llegó a ser apodado Africanus. Toda la trilogía, desde que empieza con el nacimiento de Escipión hasta que termina, está centrada en la vida de estos dos personajes, que discurre de forma paralela. Tanto es así que ambos mueren en el exilio en el mismo año. Los dos primeros libros de la trilogía nos relatan la Segunda Guerra Púnica y cómo Aníbal, desde Cartagonova, la actual Cartagena, avanza hasta Sagunto, la somete a un asedio, de ahí sube hasta la Galia, con intención de llegar a Roma. Pero sabiendo que desde Roma van a enviar barcos a Hispania, ¿qué hace? Se va a pie y cruza los Alpes. En Roma no creían que fuera capaz, y mucho menos con un ejército de miles y miles de soldados y también con animales, caballos, elefantes. Aquí veis otra portada diferente a la anterior de Africanus, su primer libro. Y Aníbal, contra todo pronóstico, logra llegar a Roma. Aquí vemos un lienzo que recrea una de sus batallas y cómo contempla Italia desde los Alpes. Y con lo que Aníbal no contaba es que en la primera batalla que tiene lugar en Italia va a estar este señor, aunque tiene solo 18 años. Hijo del cónsul Publio Cornelio Escipión, que es su padre, y en la batalla de Trebia los cartagineses derrotan de forma dolorosa a los romanos, y esto está documentado. El joven Escipión logra salvar a su padre de una muerte segura. En su primera batalla logra ser un héroe, de forma temeraria, pero consigue salvar a su padre, al cónsul de Roma. Durante los años que estuvo Aníbal asolando Italia, consiguió muchísimas victorias. Aquí tenemos las más destacadas. Aparte la de Trebia, la del lago Trasimeno y la de Canás o Canae, que tiene una gran importancia porque aquí los romanos superaban con mucho en número a las tropas de Aníbal y Aníbal salió vencedor porque era mejor estratega. Esas tropas que son derrotadas en la batalla de Canae dan título al segundo libro de la trilogía, Las Legiones Malditas, porque el Senado de Roma considera a esos legionarios unos cobardes y los destierra. Cuando Publio Cornelio Escipión, hijo, logra que el Senado de Roma lo nombre procónsul y general y va a Hispania y la reconquista con solo 26 años, la misma edad que tenía Aníbal cuando conquistó Hispania, para que veáis cómo va discurriendo su vida de forma paralela, vuelve a Italia, pero allí seguía Aníbal. Y es prácticamente imposible vencerlo. Y propone al Senado ir con legiones a hacer la guerra a África, para obligar a Aníbal a dejar Roma y acudir a África. Y lo consigue.
Y en esta novela vemos cómo Publio Cornelio Escipión no consigue que el Senado lo apoye todo lo suficiente y lo que hace es que le dice, vale, vas a ir a África, pero tus legiones son las legiones malditas, las que están desterradas. Pues este señor consigue que esos soldados que estaban dejados de la mano de Dios se conviertan otra vez en auténticos legionarios y allá que se va a África hasta que logra que Aníbal regrese a enfrentarse con él en territorio africano. En la batalla de Zama. Aquí tenemos un grabado y aquí tenemos un plano de la batalla de Zama. Escipión, en su narrativa, tiene un estilo que mezcla el norteamericano, más directo, ágil, con mucha ficción, con el europeo, que tiene más rigor histórico. Luego, se caracteriza porque los capítulos son cortos y muy intensos. Por lo general terminan en alto y despiertan en el lector el interés por seguir leyendo para saber qué ocurre. Pero al mismo tiempo nos presenta historias cruzadas, porque sus novelas tienen muchísimos personajes, unos cuantos principales y muchísimos personajes secundarios. Y te va cruzando historias en un estilo parecido al de Tolstoy en Guerra y Paz. Y aparte de presentarnos en todos sus libros planos de las batallas, glosarios de términos latinos o de otros idiomas, árboles genealógicos, mapas, dibujos con gladiadores, con guerreros. Pues, los planos de las batallas son de un valor incalculable para el lector porque en esos capítulos muy cortos te dice el narrador: general romano, general enemigo; flanco derecho romano, flanco derecho enemigo; centro de la batalla, y te va narrando lo que ocurre en la batalla. Lo mismo hace con las sesiones del Senado, con un juicio, con las carreras de cuadriga o con la lucha de gladiadores, como si en el escenario hubiera muchísimas cámaras rodando lo que ocurre, porque él, aparte, también se caracteriza por tener un estilo narrativo muy audiovisual y cinematográfico. Después de la batalla de Zama, no os voy a decir qué ocurre, pero Escipión regresa otra vez a Roma como un gran héroe. De hecho, con más fama y poder del que hubiera imaginado él y del que quisieran sus enemigos, que los tenía, y muchos, en el Senado de Roma. El tercer libro, La traición de Roma, nos muestra ya a un Escipión más maduro, más hogareño, con más presencia en el Senado, pero sin saber que sus enemigos, poco a poco, están haciendo una conspiración para desacreditarlo. Pero es de aquí que este señor, el rey de Siria, Antíoco III el Grande, quiere emular a Alejandro Magno y empieza a conquistar todos los territorios que hay cerca hasta que obliga a Roma a intervenir. Y allí van los dos hermanos de Escipión, Publio y su hermano Lucio. Lucio como cónsul y él como asesor. Y se enfrentan los dos grandes ejércitos en la batalla de Magnesia. Aparentemente, los romanos iban a salir derrotados porque los superaban en número y además Antíoco III contaba con una baza que no tenían los romanos, que era 1000 catafractos, que eran los pánceros de la época, caballos y jinetes acorazados.
Ya Escipión dio muestras de ser un gran estratega en la batalla de Zama, cuando, luchando contra Aníbal, cargaron contra ellos 80 elefantes. Y consiguió salvar la situación. Porque desde pequeño había sido educado para ser un gran estratega. Y aquí lo vuelve a demostrar. Pero a su regreso a Roma, sus enemigos consiguen salirse con la suya hasta el punto de que tiene que marcharse al exilio. Quevedo compone un soneto de ese exilio. Y en la sepultura de Escipión, que muere en el exilio, empeora de unas fiebres que contrajo en Hispania, nos dice el historiador Valerio Máximo que se grabó esta frase: patria ingrata, ni siquiera tienes mis huesos. Cuando termina la trilogía de Africanus, con toda la documentación que hemos visto que este señor tiene, inicia la de Trajano. Aquí lo tenemos. Marco Ulpio Trajano, el primer emperador hispano de la historia del Imperio Romano. Nace en Itálica, que fue fundada en el año 206 a.C., precisamente por Africanus, tras la batalla de Ilipa, de la que salió victorioso. Es la primera ciudad romana que se funda en Hispania. Y aquí tenemos un texto de Apiano Alejandría, fuente clásica, que nos dice: Escipión dejó allí un pequeño ejército, el más propio de un tiempo de paz, y avecindó a los soldados heridos en una ciudad que del nombre de Italia llamó Itálica. Trajano pertenece a la dinastía antonina o Ulpio-Alelia. Estos 5 emperadores que están en primer lugar, que son Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, están considerados como los 5 emperadores buenos. Y la época de su reinado, la más próspera de toda Roma, de toda su historia. El primer libro, Los asesinos del emperador, sorprendentemente no comienza como Africanus. Africanus comienza con el nacimiento de Escipión. Aquí el autor, durante algo más de 100 páginas, nos presenta una conjura para asesinar al emperador Domiciano, que es el tercero de la dinastía Flavia. Vespasiano, su hijo Tito y el hermano de Tito, Domiciano. Los 3 miembros de la dinastía Flavia, que son los que anteceden a la Antonina. Y cuando llevamos algo más de 100 páginas y en el dormitorio de Domiciano hay un grupo de gladiadores que aparentemente lo van a asesinar, el autor corta el relato y nos lleva 33 años atrás, a los últimos días de Nerón como emperador, y nos cuenta durante 800 páginas quiénes son los miembros de esa conjura, por qué la han hecho, qué motivos les han llevado a ello, y de forma magistral nos va presentando a Trajano cuando era joven. Aquí vemos una pintura del siglo XVII que recrea el asesinato de Domiciano. No os voy a decir si lo mataron o no, por si alguien no sabe qué desenlace tuvo este hecho, pues no le voy a hacer spoiler. Aquí tenemos a Domiciano, a su esposa Dominia Longina. Este señor reinó durante 15 años. Fue un imperio del terror. Era un paranoico. No empezó mal su legislatura, pero
al poco de empezar a gobernar, creía que todo el mundo quería usurpar su trono y que lo querían asesinar. Entonces, a todo aquel que destacaba en el plano político o militar, lo ejecutaba. ¿Qué propició? Que finalmente quisieran matarlo. El Coliseo aquí tiene una especial relevancia, porque el historiador Suetonio nos dice en uno de sus textos que en la conjura para asesinar a Domiciano, los que la formaban, como no podían contratar a legionarios porque estaban en las fronteras, ni a la guardia pretoriana, porque Domiciano estaba loco pero no era tonto, y sabiendo que a Calígula lo asesinó el pretorio, pues, ¿qué hizo? Le triplicó el sueldo a la guardia pretoriana. Evidentemente la guardia pretoriana hacía lo que Domiciano dijera. Y Posteguillo, aunque Suetonio nos dice cómo lograron entrar esos gladiadores en el Palacio Imperial, pues Posteguillo se caracteriza porque más o menos la mitad de sus novelas son rigor histórico, la otra mitad ficción, pero es una ficción que no altera los hechos principales. Él introduce ficción en aquellos huecos de la historia, como este. Hay un grupo de gladiadores que participan en la conjura para matar a un emperador, pero no se sabe cómo llegaron. Pues él decide que van a llegar por las alcantarillas, porque Roma, que en aquella época tenía 1,5 millones de habitantes y 50 kilómetros de cloacas, tiene una red alcantarillado triple. Pues por ahí van los gladiadores hasta el Palacio Imperial. Y Posteguillo, sin que se sepa ciencia cierta si esos gladiadores llegaron al dormitorio o no llegaron, decide que van a llegar y cómo van a llegar. Eso nos lo cuenta en el libro, no os lo voy a desvelar. Lo que sí, que los gladiadores van a tener un especial protagonismo en este libro. Durante estas 800 páginas vamos a ver cómo vivían, cómo se entrenaban y cómo eran las entrañas del Coliseo. Hay una anécdota que él cuenta en una de sus entrevistas. Es un perro mastín que tiene el gladiador que encabeza la comitiva que llega al Palatino para asesinar al emperador. Y lo llama a su editor y le dice: Santiago, en el capítulo tal has puesto un perro a pensar. Dice él: sí, pero no hace disquisiciones filosóficas, piensa cosas de perro. No sé yo si esto va a venir bien en la novela, ¿eh? Bueno, espérate, te voy mandando más capítulos y cuando sepas cómo avanza la historia me dices qué hacemos con el perro. Y decía Posteguillo: verás tú que hay que matar al perro o quitarlo. Lo llama el editor y le dice: Santiago, tú a este perro no le vas a hacer nada malo, ¿no? Aquí vemos gladiadores. Había muchísimos tipos de gladiadores, estos son los principales, en función de su procedencia, del tipo de lucha, de las armas. ¿Qué nos vamos a encontrar también en el Coliseo? Fieras salvajes, luchando entre ellas o contra hombres. Cuando terminan esas 800 páginas, yo al menos como lector dije: ¿ya? Al principio me dio rabia porque dije: me va a dejar este hombre en ascuas. ¿Van a meter al emperador? ¿No lo van a matar? Te pones a leer al principio con coraje, pero cuando vas avanzando, el libro te atrapa de una forma que cuando llega otra vez al mismo punto, se cierra el círculo y dices tú: ¿ya? Y yo quería que me contara más cosas. Resuelve el desenlace. Llegamos a la segunda parte de Circo Máximo. El anterior había sido el ascenso de Trajano al trono. Trajano tiene mucho protagonismo en la historia, pero son tantos los escenarios: Jerusalén, Partia, Dacia, la Galia, Hispania, Britania, que Trajano pasa como de puntillas
aunque sigue siendo junto con Domiciano el principal protagonista. Aquí sí, aquí ya Trajano se erige en protagonista principal. Y este libro, Circo Máximo, lo que nos viene a contar de forma resumida es 3 grandes carreras de cuadrigas, al principio, en el centro y al final de la novela. Aquí también utiliza un animal para pensar. Y una de las carreras de cuadrigas, quien la describe como narrador es el caballo. Y es impresionante. Si no habéis leído el libro, cuando lo leáis, de una forma magistral. Vemos ahí una imagen de Ben-Hur, abajo, una maqueta a la izquierda de cómo era Circo Máximo en aquella época, y a la derecha lo que hoy es en la actualidad la ubicación del Circo Máximo, una gran explanada, afortunadamente, todavía sin urbanizar. Veremos cuánto dura, espero que para siempre. La conquista de la Dacia, por eso el subtítulo del libro es La ira de Trajano, porque los dacios, que tenían un acuerdo con Domiciano para no atacar a territorios romanos, no hacían ni puñetero caso. Trajano se enfada y dice, pues ahora voy para allá y os conquisto. Pero al llegar allí se encontró con que el Danubio medía 800 metros de ancho y había que cruzarlo. Pero no se detiene. Manda llamar a su arquitecto de confianza, Apolodoro, y construye el puente más extenso del mundo en aquella época, 1135 metros. Aquí tenemos a Rea Silvia. En la historia de Roma de Tito Livio se cuenta la historia de esta vestal. Os la pongo aquí con este lienzo de Rubens, porque en el centro de la historia hay un gran juicio a una vestal. Las vestales eran sacerdotisas sagradas del templo de Vesta, que era la diosa del hogar. Tenían como función el que el fuego sagrado de Roma se mantuviera siempre encendido. Y había vestales de 3 tramos de edad. Las elegían entre los 8 o 9 años, entre las familias de patricios romanos. No se podía ser esclavo ni pobre para ser vestal. Y desde los 10 a los 20 años estaban aprendiendo, siendo aleccionadas para aprender cómo ser una sacerdotisa. De los 20 a los 30 tenían encomendado hacer turnos para mantener el fuego encendido. Y de los 30 a los 40 eran las profesoras de las jóvenes, de las aprendices. Si el fuego se apagaba, las castigaban con latigazos. Y tenían que ser vírgenes. A los 40 años las licenciaban y podían volver a su hogar, mantenían su herencia, su hogar y podían casarse. Pero hasta los 40 años tenían que permanecer vírgenes. Aquí en este libro hay un gran juicio, una vestal. El presidente del tribunal es Trajano, como sumo pontífice, y el abogado es su amigo Plinio el Joven. Rea Silvia, según la leyenda, de esa violación del dios Marte, porque si os dais cuenta, el cuadro se llama Marte raptando a Rea Silvia. De esa violación nacen Rómulo y Remo, que son los fundadores de Roma, que son amamantados por la loba Luperca, aunque según Tito Livio, lupa en latín también significa, aparte de loba, prostituta, y quien en realidad amamantó a Rómulo y Remo fue una lupa, una prostituta, mujer de un leñador. El tercer libro de la trilogía es La Legión Perdida.
subtitulada El sueño de Trajano. Trajano tenía un sueño que era conquistar Partia, porque así podría hacerse con el control de la ruta de la seda. Es una novela contada en dos tiempos porque, aparte de la conquista o el intento de conquista de Trajano de Partia, hace otro flashback, pero no de 33 años, sino de 150. Y en esa época, Craso, general y gobernador de Siria, quiere conquistar Partia. Pero sus tropas son masacradas en la batalla de Carrae. Y de esta derrota nace la expresión craso error, error indisculpable, porque fue un pésimo estratega. Murieron más de 20.000 hombres y casi 10.000 fueron hechos prisioneros. Esos prisioneros crean la leyenda de la Legión Perdida. Y Trajano se da cuenta de que cuando está a la orilla del Éufrates para conquistar Partia, sus legionarios tienen miedo del fantasma de la Legión Perdida. Y se extraña porque él siempre los había conducido a la victoria. ¿Quién podrá más? ¿El miedo de los legionarios a un fantasma, a una leyenda? ¿O la habilidad de Trajano para llevar a sus tropas a la victoria? En el año 117, gracias a Trajano, Roma, el Imperio Romano, alcanza su máxima expansión. Cuando termina la trilogía de Trajano, Posteguillo ya ha escrito 2 libros que no tienen nada que ver con la antigua Roma, que son este, de la noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Son relatos cortos de 5 o 6 páginas sobre la vida secreta de los libros. Aquí, por ejemplo, la portada y el título, que es muy llamativo, es por un relato en el que explica Posteguillo cómo escribió Mary Shelley Frankenstein en una villa de Ginebra, que era de Lord Byron, que los invitó a ella, a su marido, a un grupo de amigos escritores y poetas. Y durante el verano, creo que de 1816, hubo una tormenta que duró varios días, no se podía salir de la casa y Lord Byron le propuso a los invitados escribir un relato de terror. Y Mary Shelley escribió el esbozo de lo que 2 años después sería Frankenstein o el moderno Prometeo. Ya había escrito también La sangre de los libros, que trata también de relatos cortos sobre enigma y libros de la literatura universal. Y cuando termina la trilogía, escribe El séptimo círculo del infierno. Y aquí nos presenta 15 relatos de escritores y 15 de escritoras, escritores malditos y escritoras olvidadas. No os cuento ningún relato porque no quiero que mi exposición se alargue mucho, pero os recomiendo encarecidamente la lectura de estos 3 libros porque son muy interesantes. Y os preguntaréis con esta diapositiva, ¿qué hace ahí Terence Moix y Robert Graves? ¿Qué tienen que ver con Posteguillo? Posteguillo nos hace muchos guiños con sus libros. Por ejemplo, la inclusión del perro en Los asesinos del emperador es un guiño a Jack London, porque a él le gusta mucho Colmillo Blanco. Y Yo Claudio y Claudio el Dios tiene un gran paralelismo con Yo Julia
y la segunda parte, que es Julia retó a los dioses. De hecho, los títulos se los pone Posteguillo porque es un gran admirador de Robert Grace. Y os pongo No digas que fue un sueño, preciosa novela sobre la historia de amor entre Marco Antonio y Cleopatra, porque en el año 86 ganó el Premio Planeta y hasta 32 años después, un libro ambientado en la antigua Roma no vuelve a ganar el Premio Planeta. Los dos últimos libros de Posteguillo son sobre la emperatriz romana Julia Domna, la Grande, una mujer en un mundo de hombres que logró tener más títulos que ningún emperador. Madre de los césares, madre de la patria, de los emperadores, de los ejércitos. Aquí la tenemos. A la derecha su marido. Aquí sí podemos decir el marido de. Porque ella fue mucho más grande que su marido, a pesar de que su marido, primer emperador africano de la historia, nació en Libia, ella en Siria. A ella no la aceptaban en Roma porque era extranjera. Y ya el pueblo romano estaba escarmentado con Cleopatra. Una extranjera había estado a punto de acabar con Roma, con sus relaciones amorosas con Julio César y después con Marco Antonio. Entonces, cuando venía una mujer poderosa extranjera, no la aceptaban. Pero esta mujer era tan inteligente, tan culta, tenía tantos recursos y tenía tan claro que su marido tenía que ser emperador y ella emperatriz, que no se detiene ante nada. El médico Galeno es un personaje principal en los dos libros, porque es el que nos narra la vida de Julia Domna. Este señor, aparte de médico, cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano, fue médico de gladiadores hasta que el emperador Marco Aurelio, el penúltimo de la dinastía antonina, lo eligió como su médico personal y fue el médico de la dinastía severa, que es la de Julia Domna. El primer libro de Julia es, en realidad, 5 libros en uno, porque son las historias de los 5 grandes enemigos de Julia y de su marido Septimio Severo. Aquí tenemos, arriba del todo a la izquierda, a Cómodo, un emperador loco, hijo de Marco Aurelio. Parece increíble tener un padre filósofo y tan culto que este joven saliera así. Era un ferviente admirador de los gladiadores y bajaba a la arena de Roma a enfrentarse. Tuvo cientos de combates contra gladiadores. Además, se creía la reencarnación de Hércules. Y salía a la calle con un mazo a matar a los lisiados. Eso entre otras locuras que cometía este joven, hasta que acabó asesinado. Es el emperador de la película Gladiator. Aunque la película Gladiator no es nada rigurosa, no es nada fiel a la realidad. Él no mata a su padre. Marco Aurelio en realidad muere de lo que en aquella época se denominaba la peste, que Galeno la diagnosticó como viruela o sarampión. Murieron muchísimas personas. Pues este libro son 5 pequeñas novelas y nos cuenta la historia de Cómodo, de Juliano, de Níger, de Pertinax y de Albino. Todos destacaban por una característica especial. Cómodo, como os he dicho, por su locura. Pertinax, el segundo, que fue el que sucedió a Cómodo, porque era un tacaño. Juliano, por su corrupción. Níger, porque no tenía escrúpulos. Y Albino, que era el principal enemigo de los severos, gobernador de Britania, militar muy competente,
Pues destacado precisamente por eso, por su inteligencia y por lo duro de roer que era. Hubo 2 guerras civiles. Septimio Severo llega al trono gracias a la inteligencia y a la tenacidad de su esposa, que es la que lo anima en todo momento. Aquí tenemos el árbol genealógico de la dinastía Severa, en la segunda parte, y Julia retó a los dioses, se resume en una pregunta. Si el enemigo es tu propio hijo, ¿existe la victoria? Aquí Julia, aparte de enfrentarse a infinidad de enemigos que quieren que los miembros de su familia dejen de ser emperadores y que quieren derrocarlos, va a tener que enfrentarse a las disputas internas entre sus propios hijos, que los 2 quieren ser el único emperador de Roma. Le diagnostica a Galeno una grave enfermedad y si todo esto no fuera poco, aún tiene espacio en su corazón para una gran historia de amor. Y quiero terminar mi exposición aquí delante del Foro Trajano, rindiendo mi particular homenaje al que considero que es el mejor y mayor emperador que ha tenido Roma, que es el hispano Trajano. Y en el final de La Legión Perdida, que es el último libro de la trilogía, en su villa de las afueras de Roma está Domicia Longina, que es la viuda del emperador Domiciano, y su hija le pregunta: «Madre, ¿quién ha sido para ti Trajano?». Y Domicia le contesta: «Trajano fue un emperador demasiado grande para una Roma demasiado pequeña». Muchas gracias. Pues he resumido a la mínima expresión los libros de Posteguillo y su vida y obra. Y que seguramente tendréis alguna pregunta que hacer. Te felicito por... Yo también, está excelente. Muchas gracias. Tenemos que marchar. Para resumir eso, es que te la mañana, ¿eh? Sí. Has estado genial. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión que plantear? ¿Alguna pregunta? Quiero comentar Sí. de lo que yo leí de Posteguillo. Sí. Él hace novela de una historia, pero dentro de esa novela hay muchas partes pues, elaboradas por él. Sí. Yo me imagino que él habrá investigado todo el tema de la historia, pero claro, cuando yo estuve leyendo esos libros, muchas cosas, yo entendía que, bueno, por ejemplo, la del africano en el último libro, de que tiene una relación con una persona. Sí, con una esclava, ¿verdad? Una esclava, de la manera que muere, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya es cosa que. Sí. Idea, ¿no? Idea y lo Sí. pone dentro de. Me imagino que será así. Estado... ¿Sabes algo de esto? Sí. ¿Hasta qué punto él investiga y hasta qué punto Sí. hace su novela? Claro. El mismo Posteguillo nos dice que la mitad de su novela es histórica y la otra mitad ficción. Y él la ficción la utiliza en los diálogos entre personajes, en todo lo que ocurre en la intimidad y en los huecos de la historia. Y que utiliza esos huecos y esos momentos de intimidad para introducir ficción. Evidentemente, en lo de la amante que tiene, que es una esclava, no está documentado. No se sabe si ocurrió o no ocurrió en la realidad. Suponemos que es una licencia que se toma Posteguillo, pero no altera en nada la historia. Porque nada de lo que se narra en las novelas de africanos se ve alterado por la ficción que el escritor introduce.
Es como la esclava de su mano derecha, de Cayo Lelio. Netiquerti, la egipcia. Ese personaje no existe, pero le da mucho juego a las novelas. La relación de su hija, precisamente con uno de los que estaban en contra de... Eso sí es verdad, eso es real. Que se casó con Graco y que de esa unión nacieron más miembros de la familia Escipión Graco, que además fueron personajes muy notorios en la historia de Roma, los hijos de Cornelia y de Graco. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a ser abogada del diablo. Se comenta que, y yo casi que como lectora de Posteguillo diría que quizás, se comenta que hay una cierta deficiencia en el dibujo de los personajes femeninos en Posteguillo, en comparación con lo magnífico que son los personajes masculinos. ¿Qué has podido investigar tú sobre eso? El mismo Posteguillo nos comenta en una entrevista que es verdad que en el primer libro de Africanus, el hijo del cónsul, los personajes femeninos tienen muy poco protagonismo y están muy poco desarrollados, y que intenta en sus posteriores novelas solventarlo. Es verdad que introduce más personajes femeninos, aún así, Posteguillo se nutre de las fuentes clásicas, de las personas que vivieron en aquella época y que escribieron sobre lo que ocurrió. Las fuentes clásicas eran hombres y escribían sobre los hombres. Hay muy poca documentación, muy pocos textos que nos hablen en profundidad sobre las mujeres. Cuando lo hacían, nos hablaban como la mujer de, la amante de, la esposa de, la hija de, pero no se centran en contarnos la vida con exactitud de las mujeres. De ahí que Posteguillo, aparte de introducir a personajes reales, como la esposa de Publio Cornelio Escipión, o la de Aníbal, que era hispana, pues va introduciendo una esclava, una prostituta, personajes de ficción que le dan mucho juego a la novela. Pero es verdad que hay, Margarita, pocos personajes femeninos, porque concretamente luego en la trilogía de Trajano y Julia Donda sí hay muchos más personajes femeninos y más desarrollados y mejor dibujados. Pero en la de Africano es verdad que hay pocos personajes femeninos porque es que hay pocas mujeres que tuvieran protagonismo en aquella época. Bueno, su madre, él habla muy bien de su madre. Sí. Y interviene bastante veces en su cuerpo. La madre, evidentemente, también existió. Sí. Participó en su educación, que en el libro apenas sale. En el libro a él lo educa un filósofo griego, pero su madre también participó en su educación. Y la madre tiene mucho peso, es una matrona romana típica, una mujer también culta. Pero que es verdad que había pocas mujeres con protagonismo en esa época, y aparte las fuentes clásicas no nos dejan muchos testimonios sobre las mujeres de aquella época. Él también escribe mucho de que el africano, su estudio y sus cosas eran más de los griegos. Sí. No sé si eso es verdad o es también algo también que sí es verdad que existió de todos los romanos, ¿no? Pues sí, es verdad que había muchas familias patricias a los que les gustaba mucho el mundo griego y estaban mal vistos por algunas otras personas que eran más patriotas, entre comillas, ¿no? La cultura extranjera en algunos casos estaba mal vista, pero sí es verdad que tanto su padre como él recurrían a los textos griegos para leerlos y eran grandes amantes de la cultura griega. De hecho, tanto el padre
de Publio Cornelio Escipión, de africanos como él, eran amantes del teatro, porque leían las obras clásicas griegas, tenían una biblioteca de textos griegos. Y él admite al griego en el teatro, ¿cómo se llamaba? Que hace teatro y es lo, o sea, que realmente... Plauto, Tito Macio Plauto, que también existió y que él, siendo edil de Roma, muy joven, con 20 y pocos años, es el que contrata a la compañía donde Plauto ofrece sus obras, y gracias a la contratación del joven Escipión, Plauto debuta como dramaturgo en Roma. Sí. Enhorabuena por la conferencia y me hace una maravilla con todo el conocimiento que tienes del mundo romano y de la historia. Gracias, pero si te soy sincero, he tenido que reducirlo muchísimo y habré contado pues, el 5% de lo que tenía preparado, porque es que no tengo tiempo para más. Gracias. Muchísimas gracias. También te están felicitando a través del chat. Muchas gracias. Hemos tenido muchísimos participantes a través del chat. Damos las gracias a los presentes y a los que se han conectado de casa. Esperamos que con la exposición de Ricardo, quienes no fuesen seguidores de la novela histórica de Posteguillo, pues se animen a, aunque esto que has dicho de 800 páginas, quizás no animen mucho, pero doy fe de que merece la pena. Los libros de Posteguillo tienen entre 700 y 1200 páginas, excepto los de relato, que tienen mucho menos, ¿no? Pero los de la antigua Roma, pero os garantizo que se lee muy bien, un ritmo ágil. Además, este hombre lo borda. Es una lectura muy fácil, muy entretenida. Es verdad que es muy cinematográfico, como has dicho antes. Gracias. A usted. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.